El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo esas verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Lo que está plasmado en el texto sagrado como nuestro manual de instrucción. El texto sagrado, lo que llamamos Biblia, conjunto de libros. Allí en ese compendio está plasmado en revelación, que se escribió por inspiración, el pensamiento de Dios, no todo, pero parte de su pensamiento, muy minúsculo, por ahí está el pensamiento de Dios plasmado. Está también el pensamiento de las tinieblas, cómo piensan Satanás, los demonios, los súbditos. Y también está plasmado el pensamiento de los hombres, la forma de ellos pensar, en su obstinación, en su opinión. Y que en mucho pensar y en mucha opinión ellos se equivocaron, pero se escribió, eso está escrito por inspiración. Trabajo no solamente del maestro Briceño, de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es escudriñar el texto sagrado, para que Dios, mediante la persona del Espíritu, que fue el que inspiró el texto, y lo plasmó en revelación, nos dé iluminación de lo que está escrito, de lo que ya está escrito en revelación. Porque la iglesia necesita es la palabra iluminada, no revelada. Y eso está plasmado en revelación. Ese es el trabajo de los 5 ministerios. Lo he entendido muy claro, por eso es que le he dedicado tiempo al estudio. O sea, tengo 40 años estudiando las Escrituras, y de los 40... ininterrumpidos tengo 32 exponiendo el texto sagrado como maestro. Ya voy a cumplir 32 años en el ejercicio del ministerio. 5 de febrero de 1991 fui ordenado al ministerio por mi pastor Ángel Cecilio Bravo, quien ya partió con el Señor unos meses atrás. Maestro Briceño del estado de Texas, en la hermosa ciudad de Dallas, comparte una verdad que quiero que presten muchísima atención. Un tópico de un gran tema, del tema de la escatología, el programa de Dios para el futuro. Y quiero que se vayan al libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Vamos a ir al verso 11 y el verso 12. De Apocalipsis 20, verso 11, verso 12. Tocar un tópico acerca de lo que es el juicio del gran trono blanco, que me llamó mucho la atención. Y quiero que me presten muchísima, por favor, préstenme muchísima, presten mucho cuidado de lo que voy a decir ahora. Dice, y vi un gran trono blanco, verso 11 del capítulo 12, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, o sea, en el trono, por ende, delante de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Wow. Y no fue hallado ya ningún lugar para ellos. Oiga acá.
y vi a los muertos grandes y pequeños. Esto me llamó a mí la atención. Grandes y pequeños. De pie. Delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando usted va al texto sagrado, a las escrituras, ella presenta, según el programa escatológico de Dios, presenta lo que se conoce la doctrina de los juicios, donde la Biblia dice que van a haber 5 juicios. El juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, eso está escrito en Mateos capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, encierra el juicio a la que va a ser sometida a la nación de Israel para determinar quiénes no van a reinar con Cristo en el milenio. Que esa parábola de las 10 vírgenes no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia evangélica, que 5 insensatas y 5 prudentes, que esto tiene que ver con el arrebatamiento, que los que se quedaron y los que se fueron. Eso es una falsa doctrina dentro de la iglesia evangélica, eso es herejía, eso es apostasía, eso es aberración, eso es mentira, eso es falso, eso no es lo que Jesús está presentando en Mateo 25, que es una continuación de lo que Jesús viene hablando en Mateo 24. Mateo 24 Jesús no habló de la iglesia, fue el programa de Dios escatológicamente hablando, para la nación de Israel y para los gentiles. La iglesia ya no está. Y Mateo 25 es una continuación de Mateo 24. Si Mateo 24 Jesús no habló de la iglesia, tampoco tiene que hablar de Mateo 25. Pero ahí mismo en Mateo 25 se presenta el juicio de los gentiles, cuando aparta las ovejas de los cabritos. Y también te presenta el juicio de los ángeles caídos. La Biblia te presenta el juicio de los ángeles caídos que van a ser juzgados, que están en prisiones de oscuridad, es lo que dice el texto sagrado, que paso a corregir que los ángeles caídos no son los demonios, como muchos lo han enseñado, erradamente, como siempre, forma tergiversada, distorsionada. La iglesia está llena doctrinalmente de tradición, todo el mundo repite lo que todo el mundo ha venido diciendo, pero nadie se ha sentado a analizar hasta dónde es una verdad lo que nos han dicho. La mayoría de los que están dentro de nuestras iglesias, la mayoría, voy a hablar del 90%, perdone usted si me paso con el porcentaje, pero la mayoría de los que están dentro de la iglesia comen como los pichones de pájaro, con el pico abierto y los ojos cerrados, así como el pichón de pájaro. Mire, yo tengo mucho cuidado con lo que leo, lo que oigo, lo que escucho, las enseñanzas que hago presencia de ellas. Tengo mucho cuidado. Yo soy como los creyentes de Berea, que analizo todo lo que mis sentidos perciben en relación a la enseñanza bíblica. Y más de eso. Y también después que se presenta el juicio de los ángeles caídos, viene el juicio del gran trono blanco. Lo que me llama la atención, me llama mucha la atención, es que dice que se presentarán los muertos grandes y pequeños. Muertos grandes y pequeños. Y cuando voy al texto sagrado a estudiar ese término grande, el término pequeño, etimológicamente del griego, no tiene nada que ver con altura. No estoy hablando de gente que son los grandes, los medianos, los enanos.
ninguna relación tiene con eso. Eso está fácil de entenderlo. Ahí cuando habla de grandes y pequeños, está hablando de la ínfima clase social, de esa ínfima clase social, hasta los más altos potentados de la tierra. Si hablamos de los grandes, vamos a hablar de los grandes, estamos tratando de todo ese personaje que por un tiempo vivió en la tierra, de alta alcurnia, que tuvo un nombre, reconocidos, díganse actores, actrices, diferentes tipos de deportistas en diferentes áreas del deporte, estos grandes renombrados del fútbol, del béisbol, del básquetbol, del baloncesto, militares, los altos rangos militares que tuvieron que fueron de eminencia, presidentes de los diferentes países, naciones. Ese tipo de personas que fueron renombrados, cantantes, gentes del teatro, del cine, de la televisión, de la pantalla grande y la pantalla pequeña, todos serán presentados ante la presencia de Dios. Y aún los que no han sido renombrados, los que vivieron todo el tiempo en el anonimato, porque no tuvieron esa gran fama, ese gran prestigio, esa gran altura, también van a ser presentados. A mí me llama mucho la atención y me da mucho, pero como usted no tiene una idea, me da mucho dolor el ver el tipo de personas que alcanzaron tener un nombre, una fama, un prestigio, reconocimientos, ni los nombres. Recibieron sus Óscares, los Grammy, las orquídeas, todos los premios que un mundo puede dar en diferentes ramas. Fueron grandes, renombrados en lo que ellos le dedicaron el tiempo, sea que fue una actriz, sea que fue un actor, sea que fue un intérprete de la música, compositor, el mejor de los científicos, el mejor médico, cirujano, reconocido, astronauta, astrónomo. Y para ustedes contar, reconocidos, porque le dedicaron toda la vida se la dedicaron a lo que desarrollaron por toda la vida. Pero les llegó el momento de partir. Se me viene a la mente muchos personajes, el cual no quiero nombrar a ninguno, no quiero nombrarlos. Pero mi pregunta es, después de la muerte, ¿qué? ¿Qué? Nada se llevaron. Nada se llevaron. Todos los premios que recibieron se quedaron. Todos los premios que recibieron se quedaron.
La fama se les acabó la fama. Muchos ni siquiera recordados son. El dinero, nada se pudieron llevar. Un multimillonario acá en los Estados Unidos llamado John Rockefeller, cuando él muere, su hijo le preguntó al contador: ¿cuánto dejó mi padre? Y el contador le dijo: todo, porque es que nada se pudo llevar. Usted nada se va a llevar de aquí de la tierra después que usted muera. Por muy bien que usted cantó, usted pudo haber sido el mejor actor, la mejor actriz, el mejor deportista, el hombre más alto en la ciencia, en cualquier área. Usted nada se va a llevar. Todo se va a quedar en el recuerdo, si es que lo van a recordar. Y todo va a quedar, muchos se van a quedar en el olvido. ¿Qué después que lleguen a la presencia de Dios para ser juzgado? ¿Qué le vas a decir al Señor? Se presentarán los muertos grandes y pequeños. ¿De qué te va a servir la voz que tenías? ¿De qué te va a servir a esa estrategia que tenías en el deporte, que llegaste a ser el mejor de todos? ¿De qué te va a servir? ¿De qué te van a servir los Óscares, los premios que recibiste? De nada te van a servir. Y cuando estés delante de la presencia del Dios eterno, del gran yo soy, donde dice la Biblia que el cielo y la tierra huyeron de él. Es una expresión escatológica, señores, que eso indica que no vas a estar parado al frente de cualquiera. Vas a estar parado al frente del creador del cielo y de la tierra, del gran yo soy, del Ayat, del eterno presente, del eterno, del Dios invisible, del Dios a quien nadie ha podido ver, solamente el Hijo. Vas a estar al frente de él. ¿Qué le vas a decir? Dígame, ¿qué usted le va a decir? Yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias al gran yo soy, al eterno, al verbo encarnado, al teantropos, al Dios hombre, al Espíritu eterno, al Espíritu Santo. Le doy gracias, oiga bien, por haberme escogido a mí, a José Briceño, donde no me había engendrado mi padre, ni me había concebido mi madre, cuando te hice maestro para las naciones. Todavía no estaba engendrado ni concebido, ya Dios me había escogido para lo que soy ahora. Y le doy gracias a Dios por esto, porque lo digo con mucha prudencia, lo digo con mucha humildad, con mucho cuidado, lo que voy a expresar ahora. Presta atención. Pude, y no es porque lo diga yo, sino porque muchos que fueron grandes en el área de la cual no quiero nombrar, me escucharon, me observaron y me dijeron: pudiste haber sido uno de los mejores en esa área. Y yo le doy gracias a Dios que no fui, aunque bien lo hago, y que si me hubiese desarrollado por esa línea, hubiese sido uno de los mejores. Y hubiese triunfado, hubiese sido aún más renombrado de lo poco que la gente me conoce ahora. Reconocido, Óscares quizás, orquídeas, diplomas, trofeos.
pudo haber sido una persona realizada, pero gracias al Eterno que no dejó que yo entrara por esa línea, sino que desde antes que mi padre me engendrase y mi madre me concibiese, Él me escogió a mí para ser maestro de las naciones, el más grande de los llamados, uno de los más grandes llamados. Pablo lo cataloga como el supremo llamamiento. Cuando una persona es llamada a cualquiera de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, Pablo dice que esos 5 ministerios los cataloga como el más grande de los llamados. Dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento. La palabra supremo significa el más grande de los llamados. No hay un llamado más grande que el que Dios haga. Como no habrá un reconocimiento más grande que el que tú vas a recibir ante la presencia del Señor cuando seas juzgado para recibir tus galardones. Porque Dios cumplió en ti su propósito eterno. No existe un llamado más grande. Por eso es que cuando una persona está ejerciendo cualquiera de los 5 ministerios y esto lo abandona por incursionar en otras áreas, porque le parece que aquello es mejor que esto, esa persona o no fue llamada al ministerio o no ha entendido la grandeza del ministerio. Porque no hay un llamado más grande que el que Dios haga. Por eso es que la reina de Inglaterra en una ocasión le dijo a Carlos H. Spurgeon, le dijo, deje el pastorado y venga a ser mi mano derecha en la república. Y Carlos H. Spurgeon levantó su rostro y le dijo, yo le agradezco la oportunidad que usted me está dando, mi reina, pero yo no puedo bajar de puesto. Y le dice la reina, usted está loco. Usted va a comparar un pastorado con ser mi mano derecha en la república de mi gobierno. Y Carlos H. Spurgeon le dijo, tiene usted razón, mi reina, estaría loco si lo comparo. Porque el cargo que usted me está dando es de esta tierra y tiene su fin, pero el llamado que yo he recibido del Eterno viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Esto es tener una identidad en el llamado que Dios nos ha hecho. Nada puede ocupar el lugar de Dios ni del llamado que Dios te hizo, nada. Por nada debemos abandonar a Dios ni el llamado que Él nos hizo. Y esto es un llamado que no existe uno más grande que esto. Por eso Pablo lo compara y dice que es el supremo llamamiento. ¿Por qué supremo? Porque si el llamado viene del Dios supremo, pues el llamado tiene las características de quien te llamó. Si Dios es supremo, el llamado es supremo también. Entonces pude haber incursionado en otras áreas, pude haberme desarrollado en otras áreas, pero esto lo hubiese perdido todo. Le dedicaron tiempo al arte, al espectáculo, al show, al teatro, al cine, a la televisión, al canto, a la ciencia, y para usted de contar, al deporte, y para usted de contar, que no está mal, que no está mal. El problema está en que le dedicaron todo el tiempo a eso y de Dios nunca se acordaron, nunca tomaron en cuenta el llamamiento que Dios hace a la salvación, nunca tomaron en cuenta la oferta que Dios presentó enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso a ellos ni les pasó ni por la cabeza, y si algún día se lo dijeron, no lo tomaron en cuenta. No estoy hablando de todos, pero en la mayoría. Le dedicaron tiempo a todo. Tuvieron todos los placeres, todas las mujeres, todo el dinero, toda la fama, toda la fortuna. Lo tuvieron todo, pero hoy están muertos.
están en la parte más baja de la tierra los que no aceptaron el plan de salvación. Y si hay uno, en el mejor de los casos, que haya aceptado el plan de salvación antes de morir, pues vaya, se llevó la vida eterna. Pero cuando esté ante la presencia de Jesús, no va a recibir galardones, porque no hizo nada, porque Dios no hizo nada a través de él. Y es triste ver estas figuras, que solamente los vemos ahora es por los medios, pero ya se murieron. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mire, es algo tan impresionante y tan doloroso lo que estamos viendo de la gente que tiene su mirada enfocada en la fama, en el estrellato, en el espectáculo, en el show, pero de Dios no se acuerdan. No se acuerdan del llamado de Dios, de las ofertas que Dios hace, el mundo, las pasiones, el dinero, las concupiscencias, la religión, la mentira, el engaño, los tiene totalmente desviados. Fui testigo, José Briceño, de lo que te voy a decir ahora, porque en el mundo de ese espectáculo, estoy hablando del género gaitero, un tipo de música que se ha desarrollado en Venezuela. En Venezuela comenzó todo, más que todo en la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia. De ahí nací yo. Yo formé parte de ese género musical, lo que llaman la gaita. De paso hay 4 gaitas en YouTube, el cual yo grabé, José Briceño, con el nombre de Cheo Briceño, gaitero, grabé. Una se llama Reencuentro, la grabé en el 2019 desde Puerto Rico, me enviaron la música Gaiteros del Caribe de Maracaibo, le monté la voz en Puerto Rico. Grabé Maracaibo Antañón con Gaiteros del Caribe en el 2001 en los estudios de David Coy, Venezuela, Maracaibo. Grabé como Ilumina la Estrella y grabé En tu Presencia, una música gaita cristiana. En mi tiempo fui un profesional y todavía lo soy en el instrumento del cuatro, un instrumento típico de Venezuela, Maracaibo, Zulia, madera, el cual tiene 4 cuerdas, se llama el cuatro. Soy un profesional, toqué para muchos grupos gaiteros en Venezuela, Maracaibo, el cuatro. Y sé de qué te voy a hablar. Gaiteros no me hables porque los conozco a todos los conozco. Se reunieron frente a la plazoleta, a la plaza de la Basílica, una estructura enorme, espampanante para el mundo, una arquitectura muy lujosa y muy famosa en el mundo y ahora más, donde se adora a un ídolo totalmente lleno de tinieblas, diabólico, inventado por los hombres, las tinieblas, el diablo y los súbditos que están haciendo su trabajo, entre ellos la Iglesia Católica, los líderes de la Iglesia Católica, que muchos de ellos saben que están equivocados, que no es así, pero lo están haciendo y están desviando un poco de gente a la mentira, al engaño, y al final los están llevando al infierno porque están muriendo sin conocer el plan de salvación por este tipo de personas. Se reunieron más de 200 músicos, cantantes y personas que tocan los instrumentos musicales de la gaita, tanto tambora como furro, charrasca, guitarra, el cuatro, en fin, teclado, en fin. Se reunieron enfrente de la basílica
más de 200 músicos para entonarle sus adoraciones a esta bestia, a la Virgen de la Chinita. Según ellos, la Madre de Dios. Según la creencia de ellos, la Madre de Dios. Porque no es que yo no sé dónde se inventaron eso. Yo sé dónde viene todo eso. Yo sé dónde viene esto de que quién se inventó de que María es la madre o la madre de Dios. O decir, de Jesús es la madre, eso estamos claros, pero de Dios. Y la chinita, según representa a la Virgen María, que es madre de Dios. Y 200 músicos, gaiteros, profesionales, son buenísimos cantando, profesionales, los mejores, que estos serán los grandes muertos que se presentarán ante el tribunal de Dios para ser juzgados, y que muchos de ellos ya han muerto, y lamentándolo mucho, murieron sin conocer al Señor. Es mi forma de verlo, pues a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado, ojalá esté equivocado, de que sí, que antes de morir alguien les predicó y aceptaron el plan de salvación, se llevaron la vida eterna, aunque no tendrán galardones. Ojalá sea así. Pero están totalmente cegados. Entonaron unas gaitas, personajes gaiteros reconocidos, y lograron llevarse el récord Guinness. ¡Wow! Récord Guinness. Y muchos de ellos, se sintieron pues orgullosos de lo que ellos hicieron. Pero ¿qué van a sentir cuando estén delante de la presencia de Dios? Después que te mueras, ¿qué? Después que te mueras, ¿qué? Yo me dirijo, ojalá que hubiese alguien que pudiese extraer este audio de lo que vamos a subir, de este mensaje que está subido en YouTube, y podérselo presentar a ellos. Yo me dirijo a estos gaiteros que sí, que en el mundo del espectáculo son grandes, y no voy a nombrar a ninguno, pero son reconocidos, cantan muy bien, son aplaudidos. Y ahora con esta emigración que hay de venezolanos en el mundo entero, pues ahora están viajando por todas partes, por todo el mundo, con sus diferentes grupos gaiteros para entonar sus gaitas, y muchas de ellas a la chinita. ¿Qué le van a decir a Dios cuando estén al frente? Muchos de ellos están equivocados, totalmente equivocados. Y esto porque ellos están creyendo lo que la Iglesia Católica ha desarrollado como creencia, una mentira, una falacia, una falsa, de que María es la madre de Dios. No, la Biblia dice que María es la madre de Jesús, pero no de Dios. ¿Quién se inventó esto? Cirilo de Alejandría, un obispo y patriarca de la sede de Alejandría. Este hombre se lo inventó unos años después de Cristo, y alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el Verbo. Esto lo dijo Cirilo de Alejandría, es un obispo patriarca de la sede de Alejandría. Él alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el Verbo, teniendo como su propósito era crear el dogma, la gran mentira que ha tomado fuerzas como una verdad, porque muchos lo han creído, lamentándolo mucho. Dogmatismo, tradición, crear el dogma que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. Porque este señor falso, hereje, hijo del diablo, alegaba que si el Verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas, tanto la divina como la humana, era inseparable e indisoluble, entonces María no solo era la madre de Jesús, sino también la madre de Dios. Pero cuando usted va al texto sagrado, a la Biblia, esto es rechazado por los profetas y los apóstoles
en sus escritos, totalmente lo rechazan. Cuando ellos hacen su referencia o tratan acerca del ser de Dios, ellos totalmente rechazan esto, porque el verbo es eterno. Jesús, como ser humano, es sempiterno. Esto está presentado en el texto sagrado. Ahora, ellos han creído eso. Entonces, todas los que ellos llaman vírgenes, que el término virgen es la palabra señorita del griego, que María no fue virgen hasta que tuvo a Jesús, porque dice que fue concibió y recibió por el Espíritu Santo, recibió y estuvo a Jesús en el vientre por 9 meses. Cuando Jesús nace es que rompe el himen. Esa virginidad la rompe Jesús. Y después de eso María tiene más hijos. Eso es lo que dice el texto sagrado. María tiene más hijos. La Biblia te habla del caso. Etimológicamente se puede demostrar que María tuvo más hijos, que no fue el único Jesús que tuvo más. Entonces, la creencia es que todas las vírgenes representadas en diferentes partes del mundo, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Santa Lucía, la Virgen de la Chiquinquirá, y para ustedes contar, todas esas vírgenes representan a María. O sea, ellas hacen como la especie de una omnipresencia de María, donde hay una virgen de esta en cualquier estado, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier nación, pues ahí está María representada, como la Madre de Dios, no solamente de Jesús, sino de Dios. Y eso se ha regado, eso es un dogma donde todo el mundo lo ha creído. Y esto los gaiteros, músicos en Venezuela, Maracaibo, muchos de ellos renombrados, que serán los grandes que van a estar delante de la presencia de Dios, le van a dar cuentas al Señor. ¿Qué van a hacer allí después? Esto da dolor decirlo. Y ya llegaron al record winner. ¡Wow! Una cosa impresionante. Quisiera orar a Dios por el Espíritu, que todos despertaran a la verdad y a todos de ellos les fuera iluminada el entendimiento y fueran salir de ese error en la que están sumergidos, a donde le están dedicando su vida, su música, sus hijos. Conozco de amigos que vistieron a sus hijos de blanco y lo llaman los chiquinquereños o las chiquinquereñas. Tú sabes, ¿no? Se los dedicaron a Satanás, se los dedicaron a las tinieblas, a los demonios. Pero están totalmente equivocados. ¿Cuándo se van a dar cuenta? De la única forma que ellos puedan darse cuenta son dos. Hay dos. Uno que se han convencido del estado de engaño en el que están ahorita por el Espíritu Santo. Y lo otro es que la eternidad, cuando vayan a ser juzgados, que se van a dar cuenta del gran engaño en el que estaban sumergidos. Igual, las grandes figuras de Hollywood, los grandes deportistas, y para ustedes contar, mueren y después que mueran, ¿qué? ¿De qué les va a servir el Oscar? ¿De qué les va a servir los premios? ¿De qué les van a servir los galardones? ¿De qué les va a servir todos los que recibieron? De nada. Lo triste del caso es que la Biblia dice que serán abiertos los libros y serán juzgados por lo que esté escrito, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia, que será lanzado al lago de fuego, que es el infierno eterno, porque la Biblia te habla del Hades o Seol, que es el mismo lugar. Hades o Seol, uno se pronuncia en griego, otro en hebreo. Hades o Seol, que se compone de dos departamentos. La parte superior, que es el seno de Abraham, donde están los que murieron en Cristo, los que murieron en pacto con Dios, los salvos. Y la parte más baja, que es la parte de tormento, porque no es un tormento comparado al tormento eterno. Y dice que van a ser lanzados, los que salen del Hades para condenación, van a ser lanzados al lago de fuego, que es el infierno final, que es lo que Jesús llama el Gehenna o Geinón o Valle de Hinnom.
que es el infierno final, el fuego eterno donde nunca más van a salir de allí. Dice la Biblia que los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán lanzados a ese lugar. Repito, ni la fama, ni la voz, ni la estrategia que tenías para jugar en cualquier deporte, ni el teatro, ni el show, ni el circo, ni Hollywood, ni la pantalla grande, ni la pantalla pequeña, ni la facilidad que tenías para ser el mejor actor y la mejor actriz, nada de eso te va a servir. El único camino, la única verdad y la única vida para llegar al Padre se llama Jesús de Nazaret. La cruz es lo único. Quien murió en la cruz es el único. El protagonista, la quinta esencia de este mundo, el protagonista, el más grande de todos, el que está sentado a la diestra del Padre, el que murió y resucitó. Apocalipsis dice, él mismo dice, yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. El que murió, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades, venció al diablo, venció la muerte y se sentó a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad y fuerza, señorío, el que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, Jesús de Nazaret. Ese es el único camino, no hay más. Él dice, yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy la vida, no una vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ser salvo si no es a través de Jesús. Es el mediador. Es el único que puede abogar ante Dios por ti. Es tu mediador, tu abogado. Él es el sumo pontífice, la palabra compuesta del griego, sumo grande, pontíficis puente, el puente grande entre el abismo que separa a Dios y a los hombres por el estado de pecado en el que está, es Jesús. Es el único que te puede llevar al Padre. Aquí no hay vírgenes, no hay santos, por muchos que hayan sido llamados santos y beatificados por la Iglesia Católica, por el Vaticano. Toda esa gente que está en el Vaticano, todos, mira, no hay quien pueda alcanzar la salvación si no es a través de Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, siendo un sacerdote, perteneciente al Sanedrín, el hombre de glamour, de esencia, de estética, de belleza, un hombre con una alta responsabilidad en la moral, en la ética, en la lealtad y la integridad, un hombre de testimonio ante Israel. Jesús le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Así. Entonces, es la única esperanza que tiene el ser humano que está perdido, es Jesús de Nazaret. Repito, no hay santos. Por mucho que han sido reconocidos y beatificados por la Iglesia Católica, por el clero, eso es basura, eso es mentira, no hay vírgenes, no hay nada. Mentira que María es la madre de Dios, es la madre de Jesús, pero de Dios no, porque este es el colmo que Dios tenga madre. Si Dios tiene madre, entonces Dios es la madre de Dios. La verdadera Dios es la madre de Dios, porque parió a Dios. Eso no cuadra, eso no cuaja, eso no cuadra en nada. Eso es mentira, eso es un engaño. De modo, mis hijos, hablo con los que no conocen el plan de salvación. Siéntense en el espejo de su realidad. Salgan de la mentira, salgan del engaño. El único que te puede llevar al Padre es Jesús. No hay más nadie, es Jesús. Y es tiempo de que te sientes en el espejo de tu realidad y entiendas que estás engañado. Si tienes que perder fama, piérdela. Prestigio, piérdelo. Si tienes que ser aborrecido por los hombres, piérdelo. Si tienes que perder dinero, piérdelo. Todo lo que tengas tú que perder, si lo tienes que perder por causa de Dios, no has perdido nada. Todo lo has ganado. Todo lo has ganado. Porque en Dios, perdiendo, se gana. Todo el que pierda su vida por causa del reino la ganará, dijo Jesús. Así. Así es que mi mensaje es como ministro, como maestro, tu mensaje evangelístico,
que por favor todos los que escuchen este mensaje, compártanlo, llévenselo a sus familiares, porque qué triste va a ser, que tampoco lo hemos entendido, es que todo familiar, todos los que pertenezcan al núcleo de nuestra familia, humanamente hablando, que no acepten el plan de salvación, como nosotros, los que ya lo hemos aceptado, estamos en el plan de salvación, fuimos justificados, vivificados, regenerados, somos hijos de Dios, tenemos una relación, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Todas esas personas que son nuestros familiares aquí en la tierra, cuando mueran sin Cristo, nunca más los vas a ver. Oye, nunca más. Vamos a un lugar totalmente separado, nunca más. La mejor forma de disfrutar de nuestras familiares, aunque allá no va a haber relación, porque yo sé que en la eternidad Tamara fue mi esposa acá en la tierra, pero cuando estemos allá no va a ser mi esposa. Solamente habrá lugar para 3 parentescos. Padre en el caso de Dios, el Eterno, hermanos en el caso de Jesús y hijos en el caso de nosotros como hijos de Dios. 3 parentescos. Habrá lugar para un padre, habrá lugar para hijos, en el caso de todos los que acepten a Jesús, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y si pasamos a ser hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. O sea, habrá lugar para 3 parentescos, padre, hermanos e hijos. Entonces, la única forma que yo pueda ver a mi madre, aunque no haya relación de madre en la eternidad, es que yo le presente el plan de salvación y busque la forma de que el Espíritu Santo pueda convencerla del estado de pecado en la que esté. De no lo vas a ver más nunca. Tú amas a tu familia, amas a tu padre, amas a tu madre, amas a tus hermanos, los extrañas en este poco tiempo que estás separado, cuanto más cuando nos separa la eternidad. Vamos a abocarnos a ellos, vamos a salvar la familia, vamos a predicarles a todos, vamos a anunciar las grandes verdades del reino eterno. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí, intercedan mucho por mí. Estos mensajes sacuden las tinieblas y las tinieblas se van a defender. Oren mucho por el maestro Briceño, bastante intercedan. Número 2, compartan estos mensajes, no se queden con ellos, busquen nuevos suscriptores. Y número 3, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. Conviértanse en un socio inversionista a este ministerio, llame al maestro, escríbale por correo, maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Que sí hay demandas en este ministerio, sí hay demandas, de esto vivimos. Tengo ya 32 años dedicado en esto, secularmente no trabajo, me dedico a esto es lo mío. Pero hay mucha gente que te llaman para estimularte, darte una palabra de ánimo, que eso no está mal, eso está bueno, eso tiene un valor mucho más grande, perdone usted la redundancia, que cualquier ofrenda que usted pueda dar, un estímulo que te dé, una oración que te hagan, pero también necesitamos una ofrenda. ¿Okay? ¿Estás agradecido por Dios, por este ministerio? Sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra, eso lo dice la palabra. Me despido de ustedes con amor, con respeto, con consideración, el maestro Briceño, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77, briceno.a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.